En el momento en que abrí los ojos, la escena familiar me recibió, aún ese claro polvoriento y ventoso de las afueras, aún el deslumbrante lente de la cámara y el incesante bombardeo de comentarios inundando el chat en vivo. De pie junto a mí estaban esos desafortunados hermanos gemelos. Ah, es tan desgarrador. Serapina se agachó acariciando suavemente a su hermano Kael hasta calmarlo y pasando suavemente los dedos por el cabello del hermano menor. Alara, ¿por qué no nos llevamos a uno de ellos a casa y les damos una familia? Los espectadores susurraron entre sí, Dios mío, una actriz tan hermosa y bondadosa es realmente rara. Esos niños tienen mucha suerte. Ojalá Serapina les frotara las manos, se perdiera ilusiones. Observé en silencio a los dos chicos, el mayor tenía algunos rasguños, pero parecía alerta, mientras que el menor estaba envuelto en una manta hecha jirones, con una herida en la pierna sangrando. ¡Qué lástima! ¿En serio? Mientras tanto, Serapina se secaba las manos con un pañuelo de papel, distraídamente fuera de cámara. En mi vida pasada, nunca vi nada malo en esto. Ahora, mirando atrás, entiendo que solo usaba a los niños para construir su imagen bondadosa, sin importarle nunca su verdadero interés. Su afán por llevarse al hermano mayor no era más que una forma de evitar los problemas que el menor acarreaba. Los ojos de Kael, hechos un desastre, ardían de anhelo mientras observaba a Serapina, como si todas sus esperanzas estuvieran puestas en ella. De repente casi me reí de mí misma al pensar que nunca me había dado cuenta de que él nunca tuvo la intención de acercarse a mí. No quiero llevarme a ninguno de los dos. Dije, dándome la vuelta. Alara, Serapina corrió tras mí agarrándome de la manga, en voz baja y suplicante. ¿Cómo puedes abandonarlos así como así? Somos figuras públicas, tenemos que dar ejemplo. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Su impresionante rostro, enmarcado por la imagen de un dechado de moral, siempre era uno de los favoritos de los fans. Dijera lo que dijera, la sección de comentarios lo repetía. ¿La misma cara? ¿O qué tanta diferencia de personalidad? ¿Se está desmoronando la imagen de Alara? Escuchó todos los rumores, pero no me defendió ni una sola vez, solo me agarró la manga con más fuerza. Por favor, hermanita, te lo suplico, si no, mi hermanito no tendrá a nadie. La miré fijamente y curvé lentamente los labios. Hermana, yo también creía que eras buena persona, ¿a qué te refieres? Sabía que Kaelum la apreciaba, sabía que el secuestro la tenía como objetivo, pero al final fui yo quien recibió la bala por ella. Qué irónica era su amabilidad. Reprimí mis emociones y dije fríamente, no es nada, solo que, como eres tan amable, no querrías abandonar a ninguno de los niños. Tengo un nuevo drama en preproducción, así que no tengo tiempo. Hermana, ¿por qué no te llevas a los dos hermanos entonces? Serapina parpadeó atónita, antes de tartamudear, ¿Aya? Me solté la manga. Siempre has sido conocida por tu amabilidad, ¿verdad? Con uno o dos, da igual. Contigo cerca seguro que estarán contentos. No, yo quería llevarme al hermano mayor, y tú al menor. No me llevaré a nadie. ¿Cómo puedes dejar solo al hermano menor? ¿Aya? Se quedó sin palabras, ahogada por mis palabras, fingiendo compasión. Dije, ¿tu caridad es solo para presumir? Si no quieres bien, nadie te culpará por ser insensible. Comparada con la introspección genuina, siempre se le daba mejor tender trampas a los demás. Serapina se mordió el labio. ¿Aya? Nunca le gustaron los problemas. Cuando Kaelum se lesionó la pierna, fui yo quien recorrió los hospitales, rechazando incontables oportunidades. ¿Cómo iba a estar realmente dispuesta? Pero si se negaba, las críticas en línea serían insoportables para ella. Bien, hermanito, ven conmigo. Bajó la cabeza para consolarlo, pero era evidente que se resistía. Justo entonces Kaelum me tiró de la manga, sus ojos reflejaban una mezcla de terquedad y miedo. Levantó la vista y dijo, quiero ir con ella. ¿De verdad me eligió él solo? Me quedé paralizada, atónita, incapaz de reaccionar hasta que Orión me tomó de la mano y me devolvió a la realidad. Este niño, él también había renacido. ¿Qué intentaba hacer? En el pasado, cuando lo traje a casa por primera vez, su rostro no podía ocultar la decepción. Pero esta vez, se aferró a mí como si fuera su última esperanza.
La charla se llenó de compasión y súplicas, pero los niños te suplicaban en silencio que lo aceptaras. Con tu estatus de estrella y tus ingresos, ¿por qué dudabas en adoptar un niño? ¿Lo haces por fama o de verdad? Bajé la voz y lo miré con dulzura. Pequeña, no tengo los recursos de tu hermana. Y estoy ocupada con el trabajo. Quizás no pueda cuidarte. Se quedó paralizado, su rostro palideció ligeramente. Pero me apretó la mano con más fuerza. Pero hermana, me gustas mucho. Detrás de él, la expresión de Serapina ya había cambiado, forzando una sonrisa. Le devolví la sonrisa y le di una palmadita en la cabeza a Orión. Lo siento mucho, pero tengo que ir a salvar a otros heridos. Dijeran lo que dijeran, me di la vuelta y desaparecí entre la multitud. Mientras mi querida hermana se llevaba a los dos niños y se marchaba temprano, de regreso a Pekín, la transmisión en vivo estuvo llena de momentos conmovedores. En mi vida anterior, dediqué toda mi energía y dinero a curar la pierna de Orión. Esta vez no lo expulsé. Juré que cada centavo contaría. Cuando los voluntarios me preguntaron con dureza, ¿cómo se podía desperdiciar una medicina tan cara en un hombre sin hogar moribundo? Respondí con calma. Nadie es más noble que la voluntad de sobrevivir. Todas las vidas son iguales. Entonces, ¿quién eres tú para decir quién merece vivir más? Orión observaba en silencio a mi lado con un destello de sorpresa en la mirada antes de bajar la cabeza, como si comprendiera algo. Tras nuestro regreso, Serapina finalmente vino a verme. Al ver que seguía negándome, apretó los dientes y acogió a los dos niños. Ante la cámara, sostenía a uno en cada brazo, encarnando la imagen de un ángel misericordioso. Pero Orión se negaba a calmarse, mirándome con frecuencia, como si una sola palabra mía pudiera liberarlo de ese tierno abrazo. Mientras tanto, yo había centrado mi atención en proyectos de rescate más urgentes. Salvar más vidas cada día. Esto me daba una sensación de paz que nadie podía arrebatármela. Tras esta dura experiencia de adopción, los hermanos se convirtieron inesperadamente en el centro de atención pública. Serapina era más devota que nadie en público. Aterrorizado por la crítica a cualquier error, Orión se recuperó rápidamente. Serapina lo mimaba con tanto cariño que incluso su propio hermano envidiaba su ternura. Los internautas la elogiaron por su belleza y bondad, tratando a los niños adoptados como si fueran suyos. Esta vez, solo vi a Orión sanar y sonreí discretamente. ¿No había conseguido lo que quería? Por fin. Era el niño acunado en brazos de su hermana. Sin embargo, cada vez que me encontraba con la mirada de Orión, no podía evitar sentirme desconcertado. Había algo más escondido allí, un secreto nebuloso. ¿Estar con Serapina era justo lo que siempre había deseado? Hasta que una noche su voz sonó ronca: hermana. ¿De verdad no me deseas? En ese momento sus ojos eran especialmente claros, más puros de lo que recordaba. Sonreí y descarté su pregunta. Estás imaginando cosas, chico. Desde entonces Serapina lo abrazó con más fuerza, y me sentí libre de ir al extranjero a estudiar más. En mi vida pasada, esta vez morí a manos suyas. Estaba decidido a tomar las riendas de mi destino. Me apunté a Muay Thai y entrené a diario, sudando y golpeando hasta fortalecerme. 5 años después mi carrera despegó, y esos dos hermanos quedaron prácticamente olvidados. Sin embargo, el mismo día que regresé, el tema de moda decía que Serapina lloraba por su hijo adoptivo. La obsesión de Orión por mí no se había desvanecido. Por muy dulce que fuera Serapina, ella contuvo la inquietud de su corazón. Esa noche Dorian empujó mi puerta. Ambos ya tenían 20 años. ¿Alara? ¿Cuánto tiempo sin verte? No levanté la vista. ¿Eres el hermano mayor? Hizo una pausa y luego se rió. Alara todavía tiene buen oído. Solo reconoció la voz de Dorian. Eso es todo. ¿Por qué estás aquí? Mañana, Serapina dará noticias lo suficientemente perjudiciales para ti como para impedirte sobrevivir aquí. Arqueé una ceja. ¿Por qué Orión lloró por mí? No metas tu drama familiar en mi vida. No es eso. Me impacienté. Si no tienes nada más, vete. Pero él estaba tranquilo. El hombre que salvaste en la zona del desastre es un criminal buscado.
Manchado de sangre. Me quedé paralizado. Dorian torció la comisura de los labios. Si no fuera por ti, mi hijo ya estaría muerto. Solo Serapina lo sabe. Y aparte de ti, nadie más tiene ni idea. Me levanté y lo encaré directamente. ¿Qué quieres exactamente? Me devolvió la mirada. ¿En serio? Por favor, lleva a mi hermano. El silencio se extendió entre nosotros. Solo interrumpido por nuestra respiración. Lo miré con desprecio. ¿Estás aquí para suplicar por él? Mientras estés de acuerdo, puedo garantizar tu seguridad. Me quedé en silencio. De repente sonó un poco urgente. Mi hermano no deja de llamarte en sueños. Desde que siguió a Serapina, solo ha tenido una noche tranquila. Le hice señas para que se fuera. Vete. Luego volví a sentarme y hojeé mi libro. Me habló en voz baja. ¿Qué quieres decir con eso? No tengo ninguna responsabilidad con él. ¿No temes arruinar tu reputación? Sonreí levemente. ¿De verdad crees que el vagabundo que encontró Serapina es un villano despiadado? Si ese hombre realmente tuviera un historial tan oscuro, Serapina lo habría usado en su contra hace mucho tiempo, no habría esperado hasta ahora. Segunda hermana. ¿De verdad lo crees? Totalmente. Asintió, pero no dio señales de irse. Ya que lo dices. No me culpes entonces. De repente. Me agarró del cuello con fuerza. Su voz era gélida. Si no lo acoges. Quizás debería matarte ahora. Así mi hermano no tendría motivos para quedarse. ¿Qué clase de tontería es esta? Estamos en una sociedad gobernada por la ley, ¿y este tipo de verdad quiere atacar por capricho? Bajé la mirada. Lo evalué con calma. Sentí la presión en el cuello. No esperaba que te hubieras fortalecido tantos años. Su intensidad no era broma. Hablaba en serio. Sonreí de repente. Burlándose de la expresión de Serapina. Luego le asestó un rodillazo volador directo al bajo vientre. Dorian se encogió de dolor. Su rostro se retorció. Se agarró el estómago y gimió. Todos esos años de entrenamiento. ¿Borracho? ¿Crees que puedes amenazarme? ¿Serapina? Incliné la cabeza. Lo miré con una sonrisa burlona. ¿Qué pasa? Dorian. ¿No estabas a punto de matarme? Apretó los dientes. Forcejeando en el suelo. Con el rostro lleno de odio. Te mataré. Le presioné ligeramente la cara con el pie. Burlándome. ¿Tienes agallas para eso? Tú. Intentó esquivarlo. Pero presioné más. Al oír un crujido nítido, el puente de su nariz se torció visiblemente. ¿No te operaste la nariz? ¿Lo hiciste? Lo observé mientras se tapaba la nariz frenéticamente. Observé su expresión con interés. Tú. Espera. Te mataré. Retiré el pie con naturalidad. Labios curvados hacia arriba. Estoy aquí. Veamos qué puedes hacer. ¿Para tu hermano? Menuda broma. Me acerqué. Le pellizqué la barbilla. Una voz llena de sarcasmo. Desde el momento en que te vi, me arrodillé ante Serapina para limpiar su desastre. Mientras hablaba, observé su expresión torcida y le rocé la barbilla. ¿De verdad querías quitarte de en medio a Orión? No. Orión lleva años robándole el favor a Serapina. No lo soportaste. Estabas celoso hasta la locura, así que querías que me lo llevara. Estás diciendo tonterías. Gritó. Furioso. Ah, sí. Tu nariz es la mejor prueba. Si no fueras culpable, ¿por qué estarías tan impaciente y ansiosa porque lo trajera en cuanto volviera? Sus ojos se enrojecieron. Oscuro por la desesperación, dio en el blanco. Tú. Levanté una ceja. ¿De verdad crees que Serapina no ve tus pequeñas intrigas? Solo disfruta de tus celos y rivalidades insignificantes.
Tenía los ojos inyectados en sangre cuando de repente me agarró del cuello otra vez. Me estrelló contra la pared. Nunca te compararás con ella. Serapina. No es alguien de quien puedas burlarte. Me apretó con más fuerza. Pero nunca se atrevió a llegar hasta el final. Me burlé. Provocándolo. ¿De qué tienes miedo? Si tienes agallas, te deseo hasta las agallas. Entonces hazlo. Veamos si de verdad puedes ser tan despiadado. Sus movimientos se endurecieron. Sus ojos se llenaron de conflicto. ¿De verdad crees que serías tan tonto como para confiarte mi vida? Tu pequeño acto de crueldad no es suficiente. En ese momento una voz aguda se escuchó desde afuera de la puerta. Dorian. Era Serapina. Me giré un poco. Asegurándose de que Serapina viera la postura de Dorian, prácticamente me acorraló contra la pared. Nervioso, Dorian soltó. No es lo que piensas, Serapina. Serapina meneó la cabeza, decepcionada. Dorian. Nunca esperé que fueras así. Con eso. ¡Ay, ay, ay! Se dio la vuelta y se alejó. El pánico la invadía. Dorian corrió tras ella. La agarró del brazo. Serapina. ¿En serio? No es lo que crees. Me tendieron una trampa. Miró hacia atrás justo a tiempo para ver su nariz torcida. Su expresión cambió al instante. Tu nariz. Rápidamente agarrándose la cara. Dijo Star. Dorian espetó. Es su culpa. Me encargaré de ella ahora mismo. Mi corazón te pertenece solo a ti. Dicho esto, se abalanzó sobre mí. Para ser sincero, lo había pillado desprevenido antes con un ataque sorpresa. Pero si llegara a una pelea justa, podría tener una oportunidad contra mí. Dorian. Detén este Satanás Satana. Serapina tiró alegremente de su manga, pero no hizo ningún esfuerzo por contenerlo. La mirada asesina en los ojos de Dorian se intensificó mientras se preparaba para atacar de nuevo, hasta que de repente un palo de madera bloqueó el espacio entre nosotros. Hermano. Detente. Orión se puso delante de mí. Su mirada firme y fría mientras miraba a su hermano. Orión. No interfieras. ¿De verdad vas a ir contra mí, hermano? Orión. Los dos hermanos se enfrentaron. La tensión en la sala se intensificó como la cuerda de un arco. Ninguno estaba dispuesto a ceder. Justo entonces Serapina rompió a llorar. Sus frágiles sollozos provocan compasión. Por favor. Basta. Tus hermanos ya no se pelean. Por favor. Sus lágrimas rompieron la frágil calma. Dorian la miró con desprecio. Serapina. ¿De verdad tu corazón solo está conmigo? ¿Con tu inútil hermano? Sabes que nunca le importaste. Apenas pronunció estas palabras, le lanzó un puñetazo a Kalim. Los hermanos se enzarzaron en una brutal pelea. Con Dorian tomando la delantera rápidamente, el labio de Kalim sangró. Pero él seguía mirándome con desesperación. Sus ojos reflejaban dolor e impotencia. Dije con calma. Vete a casa. No me matará. Mi fría compostura lo aturdió. La pérdida y el dolor en sus ojos eran inconfundibles. ¿De verdad creíste que podrías entrar aquí tan fácilmente? Me subestimaste. Aplaudí una vez. Y un escuadrón de seguridad irrumpió. Porras eléctricas listas. Los rodearon a los tres. Cada rincón de este lugar está bajo vigilancia. Mañana. Serás destrozado por la opinión pública. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Tenía curiosidad por ver qué clase de escena armarías. Pero eres una gran decepción. Los guardias arrastraron a Dorian lejos de Serapina. Me acerqué a ella lentamente levantándole la barbilla para obligarla a sostener mi mirada. Mi querida hermana. ¿De verdad que no has cambiado nada, Dorian? Furiosa intentó vengarse, pero los guardias la inmovilizaron y la golpearon brutalmente. Serapina sollozó desconsoladamente y cayó de rodillas. Suplicando.
Alara. Por favor, para. Si esto sigue así, le dolerá mucho. Dorian la miró. Apretando los dientes, doble suplicó, levántate. Me acerqué a Serapina. Le susurré con una sonrisa fría. Realmente te subestimé. Con un gesto de la mano, me di la vuelta y me fui con mi gente. Justo cuando llegué a la puerta, Callum me alcanzó. Me tomó la mano y me suplicó en voz baja, ¿puedo quedarme contigo? Sé que recuerdas nuestras vidas pasadas. Igual que yo. Quiero seguirte. Retiré mi mano ligeramente. Indiferente. No me interesa tener un niño. Además, tu hermana te trata bien. Si te llevo lejos, no sería robarle el corazón. No. Dio un paso adelante y se arrodilló ante mí, mirándome con desesperación. Desde el momento en que renací. Solo quería que me llevaras contigo. Después de que te fuiste, seguí esperando poder estar a tu lado algún día. Lo miré. Su voz era burlona y aguda. Parece que tu hermana te enseñó bien a arrodillarte cuando se te ordena. Así sin más. Bajó la cabeza en silencio. Se le humedecieron los ojos. ¿Crees que me arrepiento porque ya nadie te ve como mi hermano? Dudó y yo también, sincera. Emociones se reflejaban en sus ojos. ¿Crees que lo siento porque solo buscaba tu favor? Le di una palmadita en la mejilla. Mi tono es frío y distante. La gente no cambia de repente sin motivo. Callum. Lo sabes mejor que nadie. Me miró fijamente un buen rato antes de forzar una sonrisa amarga y ponerse de pie. Pasó junto a mí en silencio. Bajo el cielo nocturno. Su figura en retirada se envolvía en una soledad y una determinación indescriptibles. A la mañana siguiente. Me despertó bruscamente una llamada de mi jefa, Alara. Por fin contestaste. Date prisa y consulta las noticias del momento. Sarfina acaba de dar una conferencia de prensa afirmando que salvaste a un asesino. Abrí la aplicación de noticias con pereza. Solo para encontrar mi nombre en todos los titulares. Enterrado bajo un aluvión de escándalos. Sin dudarlo, me cambié rápidamente y me vestí para impresionar. Voy directo a mi propia conferencia de prensa. La señora Sarfina alega que una vez salvaste a un asesino. ¿Hay algo de cierto en eso? Ah, sí. ¿Solo porque ella lo dice? Quizás debería demandarla por difamación. Pero tiene pruebas que demuestran que la persona que salvaste era un asesino. Me reí a carcajadas. Dímelo. En una emergencia. ¿Primero salvas a los seres queridos o revisas las identificaciones? ¿Quién puede quedarse de brazos cruzados? Sarfina puso cara de pocos amigos. Además, apartes. Ella afirmó que estaba en el lugar de los hechos cuando lo salvé. Pero ni siquiera estaba allí. ¿Qué derecho tiene a juzgar? Entonces, ¿puedes aclarar quién es esa persona en realidad? Di una palmada. Y justo en ese momento un hombre alto e impecablemente vestido cruzó la puerta. Sus rasgos marcados sorprendieron a muchos periodistas. Sonrió tranquilamente a las cámaras y se paró a mi lado. La reportera se puso rígida. ¿Puedo preguntar quién es usted? El hombre sonrió levemente. Soy el supuesto asesino del que todos hablan. La sala estalló en shock. Pero bueno. Se supone que estás huyendo, ¿no? Balbució ella. Él habló en voz baja. ¿Por qué iba a correr? Solo soy un viajero de espíritu libre que por casualidad se quemó con el sol y se le rompió la ropa con una roca que cayó ese día, nada más. Sin la medicina de la señora Sarfina, no estaría aquí ahora. Con la aparición de Lucian, surge una trama adicional. La conferencia de prensa terminó abruptamente. La reputación de Sarfina se desplomó. Y se retiró a esconderse. Demasiado asustada para aparecer. Después de que la multitud se dispersó, le di las gracias a Lucian. Me miró con cara seria, como si me llamara hermana. Casi me hace reír a carcajadas. Jefe. Acabas de comprar mi empresa, ¿no te parece un poco raro ese apodo?
Bajó la cabeza con seriedad. ¿De verdad no entiendes por qué compré tu empresa? Dudé. Entonces me reí. Bueno. Gran familia. Un gran negocio. Comprar una empresa nueva no es nada. Sí. Una gran familia. Un gran negocio. Ideal para casarte. Apoyó la barbilla en la mano. Sonriendo suavemente. Pero hermana. ¿Me encuentras indeseable? Me señalé. ¿Te refieres a mí? Sus ojos brillaron divertidos. Pero no dijo nada. No soy digno de ti. Mi familia es muy pobre. No lo creo. ¿Qué? He conocido a todo tipo de personas. Pero tú eres la única que realmente me ha conmovido. Había una luz en sus ojos profundos que me cautivó por un momento. Pero negué con la cabeza y me di la vuelta para correr. Dejó de ayudarme. Creí mantener una distancia prudencial con Lucian. Pero su actitud hacia mí era pública. Y de alguna manera, los fans ya nos habían emparejado. Manteniéndonos en las listas de tendencias sin parar. Solo pude suspirar, a la gente le encanta el envío. Pero esa noche tan animada. De repente alguien empujó la puerta de mi habitación. Hermana, ¿te has enamorado de Lucian? Me puse rígida, sus brazos helados me rodeaban por detrás. ¿De verdad la puerta de mi habitación era tan inútil? Déjala. Solo me agarró por la cintura, lo que me tensó aún más. No lo olvides. Yo también tengo recuerdos de una vida pasada. Si te quiero. Esta vida será mía y solo mía. Me levantó la barbilla con una mano. Le di una bofetada en la cara. Piérdete. Bajó la mirada hacia sus manos. Entonces de repente sonrió. Nunca tuviste el valor de tratarme así. Así que de verdad te gusta Lucian. No. Estaba demasiado cansado para explicarlo. Respondí con frialdad. ¿Y a ti qué te importa? Que me guste o no, no te importa. Si no te vas ahora, no me contendré. No le prestó atención. Sus ojos se fijaron en mí. Hermana. Nací de nuevo en esta vida solo para ti. No soporto verte pertenecer a otra persona. De repente. Acortó la distancia. Retrocedí instintivamente. Mi espalda golpeó el borde del escritorio. Atrapado. Bajó la voz. Así que. Aunque tenga que llevarte a la fuerza. Lo haré. Me abrazó. Pensé que mi nuevo entrenamiento 8 y me ayudaría. Torcí el brazo para cerrarle la garganta, pero para mi sorpresa. Él era más fuerte. En un instante. Me inmovilizó contra el suelo. Una sonrisa satisfecha se dibujó en su rostro. Hermana, tú tampoco eres rival para mí. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza me jaló hacia arriba. Piérdete. Lucian apareció. Con el rostro frío protegiéndome. Orión apretó los dientes. Se negaba a soltarla. Devuélvemela. Lucian se mantuvo firme. Si la quieres, ven y tómala. Di un paso adelante para bloquear a Lucian. Miré a Orión con enojo. Orión. No hay ninguna oportunidad para nosotros en esta vida. Hermana. Vete. No le di demasiadas vueltas. Sabía que el día de ese secuestro estaba cerca. Ese día de mi vida pasada fue cuando morí a manos suyas. Esta vez. Con el apoyo de Lucian, jamás repetiría esa tragedia. Poco después, conseguí un papel importante en un nuevo drama y planeé irme al extranjero para pasar desapercibido por un tiempo. Lucian insistió en venir conmigo. Y tenerlo cerca me hacía sentir mucho más segura. Pero justo antes de irnos, Lucian y Orión finalmente explotaron. Cuando llegué, Lucian tenía la mano derecha perforada por un objeto afilado. Había un charco de sangre en el suelo. Los ojos de Orión estaban desorbitados mientras me miraba fijamente. Hermana, ¿de verdad crees que solo me he aferrado a ti porque me gustas? Lo ignoré. Corrí al lado de Lucian y me arranqué la corbata para vendarle la herida,
igual que hice con Orión en mi vida anterior. Esa escena tocó una fibra sensible en Orión. Se abalanzó hacia adelante, arrastrándome, gritando: «¡Basta! Ya me harté. ¿No puedes dedicarme una mirada? Tiene las manos arruinadas, no puede ir al extranjero contigo. Es la única opción que tienes. Yuri está loco». Le di una bofetada en la cara. Espera a ver el interior de una celda. Entonces me di la vuelta y corrí al lado de Lucian. ¿Por qué eres tan tonto? ¿Por qué dejaste que te hiciera daño? Sonrió con amargura. Sigues evitándome. Tenía que encontrar la manera de que te quedaras. Mientras te vendaba, Lucian preguntó de repente. ¿Tú y él han tenido algo antes? Dudó. Luego añadió. ¿Todavía te gusta? Apreté los dientes. Hace tiempo que se fue. Esa frase no solo iba dirigida a Lucian, sino también a Orión, que estaba detrás de nosotros. Tras un largo silencio, Orión tenía los ojos rojos y, al darse la vuelta y alejarse, partí solo hacia el extranjero. Con las lecciones de 2 vidas avancé rápidamente. En cuanto salió el nuevo programa, mi popularidad se disparó. Impulsé mi carrera a un nuevo nivel. Por seguridad, contraté un equipo de guardaespaldas. Pero aún así, me mataron y me protegieron por completo de alguien tan imprudente como para arriesgarlo todo. Un día, me vendaron los ojos y me llevaron a un lugar desconocido. ¿Hay alguien aquí? No vendrá. El sonido era penetrante y agudo en la oscuridad. Mi corazón se encogió de repente. Orión. ¿Qué haces aquí? Me quitó la venda. Y a sus pies yacía una persona desmayada. Me miró y sonrió. Pobrecito. Apreté los puños con fuerza. Él frunció los labios. Lo siento, hermana. El mundo entero me está persiguiendo ahora. Y este es el único camino que puedo tomar. Extendió su mano hacia mí. Si regresas a mi lado, prometo mantenerte a salvo. Me burlé. Solo por mi culpa. ¿Puedes matar a quien quieras? Asintió. Totalmente convencido. Vale la pena. Dot, ¿lo sabes? En el fondo. Nunca te ha importado Lucian. Se me encogió el corazón al mirarlo fijamente. Tonterías. ¿Cómo podría querer a mi propia hermana? Se rió entre dientes, apuntando con un cuchillo a la inconsciente Serapina. ¡Alto! Mi voz se quebró bruscamente en el silencio. Llevaba un rastro de desolación. ¿Por qué tiene que ser ella? Éramos solo huérfanos, acogidos por alguien con hábitos extraños, con la fuerza suficiente para parecer idénticos. Incluso convirtió a Serapina en una niña. Toda mi vida. Ella me protegió. Kalim me agarró la barbilla. Su mirada era feroz. Pero en la última vida, ella fue quien te mató. No. ¿Y qué? Quien realmente merece morir eres tú. No creas que no sé que estuviste involucrado en ese secuestro. Sus ojos se oscurecieron mientras sonreía con frialdad. ¿Cómo lo sabes? Pero saberlo ahora es demasiado tarde. Me inmovilizó. Su mano se deslizó por mi mejilla, sondeando más abajo. No la toques. Serapina luchó por levantarse a pesar de sus heridas. Agarró una piedra y se lo estrelló a Kalim en la cabeza. Aprovechando el momento, Serapina me desató y me arrastró escaleras abajo. Me sentí como si volviera a la infancia, cuando nuestros padres adoptivos nos mandaban lejos para que nos hicieran cirugía plástica. Y fue Serapina quien siempre me protegió. Me consoló mientras corríamos por Alara. No tengas miedo. Tu hermana está aquí. En aquel entonces, ella era mi única luz. Pero justo cuando llegamos abajo, Lucian nos bloqueó el paso. Miré a Lucian con enojo. Me engañaste. Evitó mi mirada. Su expresión se complicó. Al final, la fría voz de Kalim llegó desde atrás. Solo puedes elegirme a mí. Si regresas conmigo, Serapina saldrá con vida.
Miré a Lucian con los dientes apretados. Hizo una mueca burlona y susurró: «Bésame». ¡Qué broma más pesada! «¿Lucian? ¿Qué esperas?», espeté con dureza. La expresión de Khalim cambió al instante. «Ya no le importas. Si aún esperas su ayuda, más vale que me la pidas». Lucian le dio una fuerte patada a Khalim en el pecho. Lo derribé. «Ya te ayudé. Recuerda tu promesa». Le asentí a Lucian para tranquilizarlo. «No te preocupes. Tu familia está a salvo». No confiaba en nadie, solo apoyándome en otros podía sentirme seguro. Khalim me fulminó con la mirada. «Te matará». Sin pestañear, me paré frente a Serapina e insté a Lucian a que se la llevara rápidamente. Khalim apretó los dientes. «Ninguno de ustedes se irá». De repente una multitud de matones irrumpió en la habitación. Su intención asesina era palpable. Me abalancé para proteger a Serapina con todas mis fuerzas. Pero aún así la patearon y la sangre brotó a borbotones. «Serapina», grité, desesperado por salvarla. Pero la mano de Khalim me agarró del cuello como hierro. Sus ojos se llenaron de locura. Gruñó: «Si no puedo tenerte, él mismo te matará. No dejaré que le pertenezcas a nadie más». Lucian intentó rescatarme, pero mi grito lo detuvo. «No te molestes conmigo. Protege a Serapina». Khalim la sujetó con más fuerza. Apretó los dientes mientras gruñía. «Piensas en él hasta tu último aliento. Y es el único a quien deberías amar». Mi repentino ataque furioso se precipitó contra el pecho de Khalim. Miró a Dorian con incredulidad. Mientras tanto, los guardaespaldas fueron rápidamente abatidos por los refuerzos de Dorian. «Hermano». «¿Por qué? No deberías hacerle daño a Serapina». Me liberaron. Y jadeé en busca de aire. Me burlé. Te escondiste en las sombras durante un mes y no hiciste nada. Solo cuando Serapina estuvo en peligro decidiste aparecer. Dorian resopló con frialdad. Si Serapina no me hubiera llamado, no habría venido. Aquí vamos de nuevo, otra muestra de cariño. Qué cansado. Khalim me miró desesperado. ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo? Le sonreí con desprecio. ¿No creías que me importara mi propia hermana? ¿Lo hiciste? Cada palabra que dije fue solo una trampa para atraerte. Antes de que renacieras, Serapina y yo ya lo teníamos todo planeado. En mi vida pasada, pensé que Khalim amaba a mi hermana. Pero en realidad, no amaba a nadie, solo a sí mismo. Cuando morí, perdió a la única persona en la que confiaba. Y solo entonces el arrepentimiento lo consumió. Pero no morí. Incluso ante nuestros rostros idénticos. Se obsesionó con ambos. Solo cuando estuvo al borde de la locura, afloró su más auténtico egoísmo y posesividad. Fue él quien nos secuestró. Aunque con los ojos vendados, su voz era inconfundible. Él se hizo el héroe. Me llevaba lejos, pero todo era una puesta en escena que él mismo dirigía. Sin embargo, todos olvidamos a la persona más aterradora, la que no teme a nada y se atreve a todo. Vete. Empujé a Lucian a un lado bruscamente. El bisturí que Khalim había escondido me cortó la espalda. Y mi conciencia se sumió en la oscuridad. Cuando volví a abrir los ojos. Habían pasado 3 meses. Junto a mi cama. Esa figura familiar yacía desplomada en el borde de mi cama. Dormido profundamente. Lucian. Volvió la cabeza. La profunda cicatriz en su rostro le daba una firme determinación. Sin embargo, su sonrisa seguía siendo cálida y radiante. Yuri despertó. Estuviste conmigo todo este tiempo. Se mordió el labio. Voz entrecortada. El médico dijo que nunca despertarías. Me negué a creerlo. Mis ojos ardían de furia cálida. Qué tonto, ¿por qué eres tan terco? Lo soy. Dijo con firmeza. Me tomaste de la mano. Debí haberte dicho lo que sentía hace tiempo. Pero nunca accediste.
Así que me quedé a tu lado. Esperando a que dijeras que sí. Sentí un hormigueo en la nariz. Y susurré suavemente. Está bien. Parpadeó. Señalando la cicatriz en su rostro, pero ahora estoy desfigurado. No me odies por ello. Las lágrimas se mezclaron con una sonrisa mientras tocaba suavemente la cicatriz. ¿Cómo podría odiarte? ¡Qué tonto! 10 años después de nuestro divorcio. Ethan regresó repentinamente al país con los ojos enrojecidos. Suplicando una segunda oportunidad. Juró que pasaría el resto de su vida compensando el abandono que nos dio a mí y a nuestro hijo. Prometió llevarnos al extranjero. Darme la vida que merecía. Y enviar a nuestro hijo a una escuela de clase baja. Mi hermana menor, Serena, se conmovió hasta las lágrimas. Se abrazó a mí mientras lloraba. Tu sufrimiento por fin terminó. Incluso mi madre lloró desconsoladamente. Siempre supe que Ethan era un buen hombre. Debió tener sus razones en aquel entonces. Nunca abandonaría del todo a su familia. Con su persuasión presionando desde todos los lados. Dudé. Pero al llegar al extranjero, me di cuenta de que me habían engañado. Nos confiscaron los pasaportes. Mi hijo y yo nos quedamos varados. Sin hogar y con frío. Llamé a Ethan incontables veces. Suplicando ayuda. Solo recibí silencio y rechazo. Para sobrevivir, me obligaron a trabajar ilegalmente. Para cuando regresé a casa, llevaba en brazos las cenizas frías de mi hijo. La pantalla LED de la plaza central era cegadora. A través de la gigantesca pantalla se veían pancartas de celebración. La familia Eisenborra la fiesta de su primer cumpleaños. Allí. En la pantalla, Ethan y Serena acunaban a un niño que reía. Una foto de una familia perfecta y feliz. Me volví loco. Corrí a exigir una explicación. Solo para ser atropellado por un camión a toda velocidad. Cuando volví a abrir los ojos. Había regresado. Al día en que Ethan vino a pedirnos la reconciliación. El sol se ponía mientras empujaba mi carrito de ollas calientes por los estrechos callejones del barrio marginal. Desde lejos vi una multitud reunida en mi puerta. Un elegante Maybach bloqueaba el estrecho callejón. Absurdamente yuxtapuesto con las bicicletas oxidadas apoyadas contra las paredes. Me dio un vuelco el corazón. La vista me impactó profundamente sin sentirme familiar. Había regresado. De vuelta al día en que Ethan vino suplicando una segunda oportunidad. Incluso la matrícula tiene números de la suerte. Alguien entre la multitud exclamó. Tías curiosas y doloridas con delantales floreados, se apretaban contra el coche, manchando la pintura mientras miraban boquiabiertas. ¿Cuándo tuvo nuestro barrio un millonario escondido? Vivian Ness lo ha estado ocultando todo muy bien. Siempre por ahí vendiendo ollas picantes con aspecto descuidado, resulta que solo andaba por ahí de mala muerte. Apreté el asa de mi carrito con más fuerza. Sus chismes me rodeaban. Pero por dentro solo sentía hielo. En ese momento, mi hijo irrumpió entre la multitud. Mamá. Mamá, mamá. Papá dice que ya no tengo que hacer el examen de admisión a la universidad. Puede enviarme al extranjero a estudiar. Su rostro estaba rojo de emoción mientras tiraba de mi brazo. Intentaba atraerme hacia él. Su cálida manita me despertó un recuerdo tan vívido que casi me dejó sin aliento. Ardiendo de fiebre en mis brazos. Mientras tropezábamos por una calle desconocida sin ningún lugar a dónde ir. Adentro. Ethan Rosen vino a abrazarme. Sus ojos brillaban con lo que él decía era remordimiento. Vivian. He vuelto. Quiero compensarte por todo lo que les hice a ti y a nuestro hijo durante los últimos 10 años. Ven al extranjero conmigo. Vivamos una buena vida juntos. Te dará la mejor vida que el dinero puede comprar. Nuestro hijo no tendrá que lidiar con el desafío de los exámenes universitarios aquí. Irá directo a una de las mejores universidades del mundo. La última vez. Le creí. Y esa creencia me compró un billete de ida al infierno. El segundo día en el extranjero,
usó la excusa del papeleo para confiscarnos los pasaportes y todo el dinero. Luego desapareció. Esa noche. Mientras nevaba copiosamente. El casero nos echó a mi hijo y a mí. Nos acurrucamos bajo el toldo de una tienda de conveniencia mientras Ethan y Serena brindaban por su nueva vida en una mansión al otro lado del océano. Hace 10 años. Mi familia se declaró en bancarrota. Mi padre murió de una enfermedad. Ethan desapareció, dejando solo un mensaje de despedida, no podía permitirse ser arrastrado por nuestros problemas. Volvería cuando hubiera logrado algo. Lo dejé ir. Lo soporté todo sola. Las deudas de mi padre eran enormes y sus enemigos numerosos. Ninguna empresa consideraría siquiera contratarme, la heredera caída. Así que sobreviví empujando un carrito de ollas calientes contra el viento y la lluvia. 10 años de trabajo dejaron marcas en mis palmas y arrugas alrededor de mis ojos. Mis manos se volvieron ásperas. Mi otrora deslucida juventud se había desvanecido hacía tiempo. Miré directamente a Ethan y le pregunté, ¿todavía me amas? Con este aspecto. Un destello de vacilación cruzó sus ojos antes de ser reemplazado rápidamente por una firme determinación. Vivian, siempre serás a quien más quiero. Serena se aferró al brazo de nuestra madre, acariciándolo con ternura. Mi hermana por fin lo logró. Pero hace un momento captó el brillo de malicia en sus ojos al ver a Ethan responderme. Me abrazó conteniendo las lágrimas. Hermana, ya no tendrás que esclavizarte en la calle. Sus lágrimas brillaban como las de un cocodrilo. Si no hubiera vivido todo eso, jamás habría creído que la chica a la que quería como a una hermana pudiera albergar tanto veneno en su corazón. De niños, mi padre trajo a casa a una niña frágil del orfanato y la llamó Serena. Me dijo que la tratara como a mi propia hermana. Incluso después de que nuestra familia pasara por momentos difíciles, empujaba un puesto callejero vendiendo estofado picante desde el amanecer hasta el anochecer solo para financiar su educación universitaria. Me tragué mi orgullo y les rogué a todos los antiguos compañeros de mi padre que me dieran la oportunidad de conseguirle unas prácticas en la empresa. Después de que empezó a trabajar, nunca le pedí que contribuyera ni un céntimo a la casa. Al contrario, le daba una paga mensual en secreto, temiendo que tuviera que lidiar con la dura realidad de la vida adulta. Le di todo lo que tenía, mi tiempo, mis cuidados, mi corazón. ¿Y qué recibí a cambio? Un dolor tan profundo que me atravesó el alma. En tierra extranjera, cada llamada desesperada que le hice a Ethan pidiendo ayuda se desvaneció en el silencio. Sin embargo, noche tras noche recibía mensajes de un número desconocido, fotos de Serena y Ethan abrazados. Cada imagen era una daga venenosa. Atravesando cada noche de insomnio que soportaba. Ahora, mientras la veía llorar ante mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas como si ella fuera la perjudicada, solo sentí un escalofrío. Cuando Ethan intentó volver a mi vida con palabras dulces, no lo dudé. No hay vuelta atrás. Señor Ethan, por favor, váyase. La sorpresa brilló en sus ojos. No esperaba que me mostrara tan firme. Vivian, no arriesgues el futuro de tu hijo por despecho. La ternura de Ethan dio paso a la amenaza. Hermana mayor. Serena intervino, Lucas tendrá la mejor educación si se queda con Ethan. Contenta, respondió impulsivamente. Mi madre, frágil en su silla de ruedas, me estrechó la mano. Su voz temblaba de emoción. Hija, me has cuidado durante 10 años. No soporto verte sufrir más. Deja que esta vida sea como quieras. No te detendré. Tras la muerte de mi padre, la salud de mi madre se deterioró, y la cuidé durante una década. Sabía a qué se refería. Solo deseaba que ya no cargara con esa carga sola. Quiero estudiar en el extranjero. Mamá. Mi hijo Lucas murmuró, tirando tímidamente del dobladillo de mi camisa, con los ojos llenos de lágrimas. Presintiendo el momento, Ethan se abalanzó. Vivian. Maichi está a punto de entrar a la universidad. ¿Puedes vivir con el hecho de ser la razón por la que pierde esta oportunidad? Respeta su decisión. Lo ignoré por completo, intentando secarle suavemente las lágrimas a Lucas. Cariño. Puede que no tengamos mucho. Pero tener a nuestra familia unida vale más que cualquier otra cosa.
Recuerda. Él ya no tiene nada que ver con nosotros. Nos abandonó una vez sin mirar atrás. ¿Cómo podremos volver a confiar en él? No cometería el mismo error 2 veces. De ninguna manera dejaría que mi hijo siguiera mis pasos, de ninguna manera dejaría que cayera en la misma trampa. Ethan siguió empujando, soltando su supuesta lógica. Agarré la escoba junto a la puerta sin decir nada más y lo saqué a la fuerza. Serena gritó, intentando bloquearme. Hermana. Por favor. Te ha estado buscando por todas partes. Me burlé. Si tanto te preocupa, ¿por qué no vas con él? Su expresión se desvaneció. Estás diciendo tonterías. La empujé también por la puerta. Ninguna de las dos tenía ninguna posibilidad contra mí, no después de 10 años cargando cargas pesadas y sobreviviendo a la vida callejera. Podría haber parecido una loca. Pero no dejaría que ninguno de los dos volviera a entrar en mi casa. Afuera. Una multitud se reunió murmurando y susurrando. Adentro. Mi madre suspiraba una y otra vez. Y Lucas se secaba las lágrimas en silencio. Lo abracé y le hablé con firmeza. Mantendremos los pies en la tierra. La luna no siempre brilla más allá. Mientras trabajes duro puedes brillar en cualquier lugar. Guardó silencio un largo momento. Entonces murmuró. Papá dijo que las escuelas en el extranjero son mejores. Si aceptaba ir. Quizás ya no tendrías que vender estofado. Su voz se fue apagando antes de añadir. Casi inaudiblemente. Pero lo sé. Ya te lastimó antes. Es solo que quieres una familia completa. ¿Verdad? Le acaricié suavemente el ceño fruncido. Se desplomó como un globo desinflado. Silencio de nuevo. Sus dedos se aferraban con fuerza al dobladillo de su uniforme escolar. Pensé eso con la ausencia de Ethan. Por fin había pasado la tormenta. A la mañana siguiente empujé mi carrito de ollas calientes hasta el lugar de siempre. Igual que siempre. Pero mi hijo permaneció callado todo el tiempo. Un silencio que lo aferraba como una sombra. Sabía que me guardaba rencor. Aunque no lo dijera. Pero no tuve más remedio que tragarme la amargura. Algún día, pensé, entendería por qué hice lo que hice. Al caer la noche y dispersarse lentamente la multitud frente a la puerta de la escuela, seguí mirando a mi alrededor. Esperando. Normalmente. Que Chidi llegue temprano. Está deseando ayudarme a recoger el puesto. Pero esta noche. No apareció. En cambio. Algunos de sus compañeros se reunieron alrededor del carrito. Sus voces rebosaban de curiosidad. Tía. ¿Lucas dejó la escuela? ¿Es cierto que su padre es multimillonario? ¿Maichi se lo va a llevar al extranjero a estudiar? ¡Guau! ¡Qué suerte! Sin estrés por el gaokao. Su parloteo entusiasta me impactó como un rayo. Sentí que el mundo daba vueltas. Sin siquiera empacar, caminé aturdido hacia el edificio de la escuela. Entré a la oficina de golpe. Vi a Estella, la tutora. Me levanté alarmada al ver mi aspecto desaliñado. ¿La madre de Lucas? ¿Qué ha pasado? Estella. ¿Qué ha pasado hoy? Le agarré la muñeca. Las lágrimas corrían incontrolablemente por mi rostro. Ella suspiró. Su expresión estaba llena de arrepentimiento. El señor Ethan vino esta mañana y tramitó la solicitud de baja. Intenté disuadirlo de que Lucas es el mejor de su clase. Tiene muchas posibilidades de entrar en Harvard. Pero irse corriendo a otro país quizá no sea la mejor opción. ¿Qué dijo? Me temblaba la voz. Dijo. Ella dudó. Frunció el ceño. Lucas nació para tener lo mejor. No necesita abrirse paso por el gaokao como el resto de los niños. Se merece un futuro ya forjado. Aunque se arrepienta. Estella claramente no estaba en desacuerdo con su razonamiento. Me miró atentamente. Como educadores. Claro que esperamos que nuestros estudiantes tengan más opciones.
No puede abandonar la escuela. Lloré. Saco el libro de registro familiar de mi bolso con manos temblorosas. Mira, soy la única tutora legal. Él no tiene derecho a tomar decisiones por mi hijo. Estella parecía confundida. Empujó suavemente el folleto hacia mí. La mamá de Lucas. Es mejor no dejar que los problemas personales afecten el futuro del niño. Piensa en lo que es mejor para él. Y además, el señor Icen ya tenía todo firmado y sellado por el decano esta mañana. Si esto le abre las puertas a Lucas, ¿no debería alegrarse por él? Sus palabras me sumieron en la desesperación. Me fallaron las rodillas. Me desplomé en el frío suelo, agitándome sin control. No lo entiendes, Estella. Nos abandonó hace 10 años. Ahora que la otra mujer no puede darle un hijo, quiere volver y robarme el mío para usarlo como plan de jubilación. Crié a Lucas sola. Lo tiré todo. No puedo perderlo ahora. No me importó lo desesperada que sonara. Mi angustia del pasado se abrió paso a través de mí. Recordé con demasiada claridad cómo, en mi vida anterior, había firmado estúpidamente esos mismos papeles. Siguiendo ciegamente a Icen. Destruyendo el futuro de mi hijo con mis propias manos. Los ojos de Estella se llenaron de lágrimas. Ella también. Fue una madre soltera traicionada. Abandonada. Criando a su hija sola. Sabía exactamente lo que significaba criar a una niña sin pareja. Explosión. Dio un golpe con la mano en el escritorio. El agua de sus tazas se derramó. ¡Qué barbaridad! Estos hombres son unos cabrones sin corazón. Desaparecen durante años. ¿Y luego aparecen solo para llevarse la gloria? Se giró hacia mí. Su voz, firme y resuelta. No te preocupes. Mañana a primera hora irán al registro civil y cancelarán la baja. Ella sabía cuánto amor y fuerza necesitaba una madre soltera para criar a un hijo tan excelente como Lucas. Se acercó y me apretó la mano con fuerza. No estás sola en esto. Mañana hablaré con el director. Lucas no solo va a presentar el examen de admisión a la universidad, sino que lo va a aprobar. Para cuando me acompañó hasta las escaleras, las luces de la entrada de la escuela ya estaban encendidas. Me dio una palmadita firme en el hombro. Su mirada se llenó de tranquilidad. No te preocupes. Lucas me dijo que entró en la biblioteca hasta la hora de cierre esta noche. Machi es un buen chico. Sabe lo que importa. Sus palabras me dieron la esperanza justa para volver a respirar. Pero cuando llegué a casa, me quedé paralizado. La casa estaba oscura y vacía. Serena hacía tiempo que había dejado de vivir aquí tras empezar a trabajar. Mi madre, que llevaba años en silla de ruedas, no podía haberse ido sola. Un terrible presentimiento me invadió el pecho. Me temblaba la mano al apretar la llave. Y rápidamente me giré para llamar a Mabel Lester, la vecina. En el instante en que la puerta se entreabrió, la voz de Mabel, sorprendida, estalló como un petardo. Dios mío. Vivian. ¿Sigues aquí? Todos en el vecindario creían que te habías mudado a esa lujosa villa para disfrutar de la buena vida. Mabel. ¿Está mi mamá aquí? No podía perder el tiempo con charlas triviales. Estiré el cuello para pasar junto a ella y entrar en la casa. La vieja silla de mimbre donde solía sentarse mi madre estaba visiblemente vacía. El asombro en el rostro de Mabel Lester era inconfundible. Un momento. ¿No lo sabes? Preguntó con incredulidad. Tu rico marido vino hoy en un coche de lujo a recoger a tu madre. Y a tu hermana a vestirse como un hada de un cuadro. TSK. Serena se ha convertido en una belleza. Entonces vio el carrito detrás de mí y se burló. ¿Vendiendo comida callejera? ¿En serio? Estás a punto de convertirte en la esposa de un hombre rico. ¿Y sigues haciendo este trabajo ingrato? ¡Qué testaruda! Antes de que pudiera continuar, mi teléfono sonó con fuerza. Era Estella. En cuanto respondí, un sudor frío me recorrió la espalda.
¿Lucas estaba en la biblioteca de la escuela? Vi la sonrisa falsa y triunfante de Ethan pasar ante mis ojos. Apreté el teléfono con fuerza, las uñas clavándose en la palma de mi mano. Le había arrebatado el futuro a mi hijo al sacarlo antes de los exámenes de admisión a la universidad, y ahora se había llevado a mi madre. 2. ¿A esta su forma de obligarme a ceder? En mi vida pasada, nunca pude entender por qué Ethan se había esforzado tanto por destruirme. Si solo hubiera querido estar con Serena, podría haber seguido mintiéndome y engañándome a mis espaldas. Al fin y al cabo, ya llevábamos 10 años divorciados. ¿Por qué ir tan lejos como para atraerme al extranjero? ¿Solo para empujarme a la muerte? Mi instinto me decía que tenía que haber algo más que una simple aventura entre ellos. Había verdades enterradas bajo la superficie de su supuesto amor. Secretos que una vez descubiertos podrían revelar por qué estaba tan decidido a borrarme. Ese pensamiento me tranquilizó. Ahora estaba segura de que Ethan se había llevado a Lucas. Me tragué el nudo en la garganta y le mentí a Estella. No quería involucrarla en esto. Dijo que quería estudiar en casa hoy. Estella. La reunión es mañana, por favor. Cuento contigo. No te preocupes. Déjamelo a mí. Respondió alegremente. Cuando colgué, Mabel por fin notó que algo no iba bien. Vivian, tienes la cara blanca como un papel, ¿qué pasa? Extendí la mano y la agarré del brazo como quien se ahoga agarrando un salvavidas. Auntie. Necesito tu ayuda. Ella me apretó la mano con fuerza. Tonta. No digas tonterías. Solo di la palabra después de todos estos años. ¿Cómo podría quedarme sentado viendo cómo alguien te hacía daño? La luz del pasillo parpadeaba en lo alto. Proyectaba sombras que danzaban en las paredes. Podía oír mi propia respiración. Rápido y desigual. Ethan creyó haberme cortado todas las vías de escape. Pero se olvidó de estar en este barrio. En estos callejones y callejones nunca estuve realmente solo. Las pupilas de Ethan se contrajeron ligeramente al abrir la puerta. No esperaba que apareciera. Le di una sonrisa burlona. La gran mudanza de Serena causó tal revuelo que toda la cuadra sabe que el director ejecutivo Ethan ha comprado una villa en el centro. Pero por dentro me burlé. Claro que conocía esta dirección. Fue aquí donde en nuestra vida pasada, cometí la tontería de aceptar su segunda propuesta. Donde nos reencontramos como marido y mujer. Unas luces cálidas brillaban en el interior. Ethan y Serena estaban ocupados preparando el telón de fondo. Lucas hinchó los carrillos. Inflando globos. Mi madre, sentada en su silla de ruedas, le daba cinta adhesiva. La escena ante mí reflejaba mi vida pasada con exactitud. Una sorpresa coreografiada envuelta en engaño. Suficiente para reventarme el estómago. Vivian, dijo Ethan con torpeza, rascándose la cabeza mientras un globo rosa se tambaleaba en su mano. Quería terminar las decoraciones antes de recogerte. Sorpréndete. Hermana mayor. Serena pió mientras se aferraba a mi brazo. Sus dedos fríos como el beso de una serpiente. Mira, esta es la villa que compraron tu hermano Minus y Minus Lab. Se acabaron los apartamentos abarrotados. Bajó las pestañas. Jugueteó con los dedos. Su voz suave y dulce. Lamento lo de ayer. No debería haber dicho esas cosas. Por favor, perdóname. ¿De acuerdo? Me miró con una mirada casi lastimera. Ya no quiero vivir en un piso compartido. Por favor. Déjame volver a casa. Su dulce poema me recordó una vez que se burló por teléfono. ¿Esperas que viva en un basurero y deje que mis compañeros se rían de mí? En aquel entonces trabajaba en ese carrito hasta la medianoche. Reuniendo cada centavo para ayudarla a alquilar un piso. Ahora ella jugaba al mismo juego quejándose. Suplicando. Sacudiendo mi brazo. Igual que cuando me rogó que le comprara un bolso de diseñador en nuestra vida pasada. Sabía exactamente cómo sacarme de quicio. Las hermanas no guardan rencor, ¿verdad? Intervino Ethan, radiante. Necesitamos mudarnos al extranjero. Serena se quedará para cuidar de mamá.
Luego le encontraremos un buen esposo. Deja de burlarte de mí. Hermano Minus y Minus Lab. Serena rió, su voz como clavos en el cristal. La mirada que intercambiaron tranquila y mareada. Perfectamente sincronizados, me clavaron una aguja en los ojos. Así que esto era lo que yo llamaba familia. Este era el hermano mayor que desvirtuó mi vida. De repente las luces se apagaron. Ethan dio un paso adelante ofreciéndole un ramo de rosas. Cayó de rodillas. El aroma de las flores se mezcló con algo podrido en el aire. Vivian, dijo y expresó, Ende, cásate conmigo otra vez. Empecemos de nuevo. Les daré a ti y a Lucas la vida que merecen. El mismo guión de hace una década. Los ojos de Lucas se iluminaron de esperanza. Y mi madre asintió con aprobación. Casi me ahogo. Hice una pausa y luego sonreí. Está bien. Me casaré contigo. La alegría de Ethan se reflejó en su rostro. Serena se tambaleó de emoción. Su alegría era tan desmedida. Fue asqueroso. Si no hubiera habido otras personas en la habitación, estaba segura de que les encantaría besarse en ese mismo instante. Pero justo cuando se regodeaban en su victoria prematura, los interrumpí. Tengo una condición. Ya había mordido el anzuelo. Ethan no dudó. Vivian, dilo. Lo que sea que quieras hacer, caminar sobre el fuego por ti. Dios. ¡Qué asco! Su voz. Su cara estaba cubierta de grasa. Que Lucas termine sus exámenes de admisión a la universidad. Nos iremos después de que tenga sus resultados. El rostro de Ethan se ensombreció. Me temo que no puedo aceptar eso. Ya saqué a Lucas de la escuela hoy. Lucas levantó la cabeza de golpe. Aturdido. Papá. Ni siquiera me preguntaste. Fue mi error. Dijo Ethan, girándose para apoyar firmemente la mano en el hombro de su hijo. Ya te he elegido una universidad en el extranjero. Quiero que tu madre y yo completemos los trámites del nuevo matrimonio mañana. Nos vamos. No quieres que tu mamá siga sufriendo por ti. ¿Verdad? Lo dijo con tanta naturalidad. Como si Lucas no fuera más que equipaje para empacar y enviar. Vi un destello de tristeza en el rostro de mi hijo, la mirada inconfundible de un niño que cura una herida silenciosa. En los últimos años. Había forjado lazos profundos en la escuela con profesores a los que respetaba, compañeros a los que apreciaba. Y quizás los atisbos de un amor juvenil que nunca se atrevió a expresar. Necesitaba tiempo para despedirse como es debido. En mi vida anterior, insensatamente, siguió la decisión de Ethan sin cuestionarla, cortando esos preciosos lazos sin previo aviso. Incluso en sus últimos días en el extranjero, devastado por la enfermedad, mi hijo murmuraba con pesar, lamentando que Ed nunca pudo despedirse de sus profesores, sus amigos, ni decirle a la chica que había adorado en silencio durante 3 años cómo se sentía. Esas palabras no dichas se habían convertido en la obsesión que llevó consigo hasta su lecho de muerte. Lucas. ¿De verdad quieres irte a otro país ahora mismo?, pregunté con dulzura. Bajó la cabeza con los nudillos bien abiertos alrededor de la cuerda de su globo. Quiero despedirme de mis profesores y compañeros. Y... alguien más se desboca. Su voz se fue apagando. Un anhelo tácito impregnado de nostalgia. Entonces no te abandonarás. Dije con firmeza, presionando sus hombros temblorosos. Levantó la vista sorprendido, y una chispa de esperanza reapareció en sus ojos. Vivian. No juegues con el futuro de nuestro hijo. Ethan espetó, dando un paso adelante en cuanto oyó que detenía la retirada. Serena intervino rápidamente agarrándome la muñeca con fingida preocupación. Hermana. No seas tan terca. Ethan se esforzó mucho para tener todo organizado antes de que Lucas cumpliera 18. Es un rito de paso muy importante. Me la quité de encima con asco y me limpié la palma de la mano en el vestido. Ahórrate las tonterías. Seré clara. Lucas se presentará al examen nacional. Vaya. Ha estudiado arduamente durante 10 años para este momento, y no permitiré que cargue con el arrepentimiento de por vida.
Mi hijo se acercó a mí. Instintivamente lo protegí con mi cuerpo mientras los miraba fijamente. ¿Y ahora qué? Si no estoy de acuerdo. ¿Planean secuestrar a mi hijo? Viendo mi postura tan firme. Ethan y Serena intercambiaron una mirada de fastidio. Sus sonrisas falsas me recordaron a los zorros que creían haber devorado a la gallina. De acuerdo. Está bien. Pues hazlo a tu manera. Dijo Ethan con una sonrisa hipócrita. De todas formas, tarde o temprano se irá. Serena repitió rápidamente. Tienes toda la razón. La hermana Lucas merece una despedida como es debido con sus amigos. Sonrió dulcemente. Pero sus dedos se retorcían nerviosamente en el dobladillo de su vestido. Sabía que creían que ya estaba todo decidido, que el papeleo lo había cerrado todo. Solo esperaban que hiciera el ridículo en la escuela. Mi madre le pasó la mano suavemente por el pelo a Lucas. Qué bien que pueda pasar unos días más con la abuela. Se veía más frágil en su silla de ruedas. Otra hebra plateada asomaba en su sien. Sin embargo, no tenía ni idea de que estos supuestos familiares ya estaban tramando su muerte prematura. En mi vida pasada, regresé a China en ruinas. Llegué justo a tiempo para ver a mi madre desfilar. Cuando fui a confrontar a Ethan y Serena, su equipo de seguridad me inmovilizó contra el suelo. El tacón de aguja de Serena aplastó los historiales médicos falsos esparcidos por el suelo. Mi madre no había muerto por accidente. A él lo habían privado deliberadamente de su medicación, y su corazón latía con dificultad mientras observaban. La voz de Serena rezumaba veneno empalagoso. Fingió sorpresa al oír el sonido de un camión volquete acercándose, y luego susurró con una alegría retorcida: el viejo se ha ido. Y el niño también. Ahora te toca a ti unirte a ellos bajo tierra. Por orden de Ethan, me empujaron a la calle. Y al camino de la muerte. Así que dejé que Ethan me abrazara. Dejé que deslizara el anillo de diamantes en mi dedo. La gema brillaba bajo la luz. Reflejaba su falso amor y el de Serena. Caras sonrientes. Pero esta vez no me engañaron. Otra vez no. Déjenlos jugar. Quienes están desesperados por cerrar la red siempre son los primeros en escabullirse. Estella logró revocar la baja de Lucas de la escuela. Ethan no esperaba que encontrara la manera de deshacerlo. Curioso, se dirigió furioso a la oficina académica. Exigiendo respuestas. Pero el director solo pudo encogerse de hombros con impotencia. Lucas siempre ha estado entre los mejores. Estella apeló a nuestras tasas de admisión en Harvard e insistió en que Lucas debía presentar el examen. Incluso prometió que el director mantendría nuestra trayectoria de élite este año. Estella ha entrenado a las últimas 10 clases de honor que se graduaron, nuestra escuela le debe su reputación. No vengas a mí, intenta con el director. Pero no cambiará nada. No tiene donde desahogar su ira. Ethan se quedó furioso. Eso fue todo. A petición mía, Estella hizo arreglos para que Lucas viviera en el campus con el pretexto de prepararse intensivamente para los exámenes. Liberándolo de la vigilancia de Ethan. Obligado a guardar las apariencias. Ethan con su máscara de padre cariñoso. Llegó al dormitorio con bolsas de útiles escolares. Intentando demostrarle su amor a su hijo. Pero cuando abrió el baúl, reveló filetes, whisky y fajos de billetes. Estella lo detuvo enseguida. Los estudiantes de preparatoria deberían concentrarse en sus estudios. No dejarse malcriar así. Dijo bruscamente. Más tarde. Estella puso los ojos en blanco y me murmuró algo. Ese hombre no tiene ni idea de cómo criar a un niño. Si Lucas se quedara con él, estaría arruinado. Afortunadamente. Con Estella y la escuela cuidándolo, los estudios de Lucas estaban seguros. Y por fin pude respirar con más tranquilidad. Ethan no escatimó en gastos, nos mudó a la villa e incluso contrató a una cuidadora a tiempo completo para mi madre. Aún así, insistí en mantener abierto mi puesto callejero. No lo entendió. Cariño. Mi dinero es tuyo. ¿Para qué trabajar tanto? Su voz era suave.
Pero en el fondo, capté un destello de desdén. Durante unos días, Mou dejó una gota junto al puesto. Fingiendo ser un esposo cariñoso, llegó incluso a reservar todo el lugar en una ostentosa muestra de apoyo. Pero no duró mucho. Pronto se impacientó y dejó de venir por completo. Eso me vino de maravilla. Usé el pretexto de trabajar para avanzar discretamente en mis propios planes. Con el tiempo, empezaron a bajar la guardia a mi alrededor. Lo que no sabían era que cada sonrisa falsa, cada desliz en su máscara, lo había grabado todo. Seguí trabajando en el puesto. Salía temprano y regresaba tarde. Todo para despistarlos. Nunca sospecharon que estaban bajo el mismo techo. Había instalado cámaras ocultas por todas partes. Aunque Ethan y Serena fingieron mantener la distancia en mi presencia. Fueron todo menos discretos a mis espaldas. Cuando volví a casa, actuaron con flagrante impunidad. Ethan incluso trajo a Serena a su compañía. Con el pretexto de ser su mentor. De noche. El viento agitaba las cortinas. Afuera, las luces de neón titilaban. A menudo usaban el trabajo nocturno como excusa para reunirse en el estudio. Entregándose a su sórdido romance. Una noche oí la voz coqueta de Serena bajar por las escaleras. Hermano Minus en Minusla. ¿Deberían las esposas estar tachonadas de perlas o diamantes? Su tono meloso se deslizaba por la oscuridad como serpientes apareándose en la cuneta. Saqué el teléfono del bolsillo y vi la transmisión en vivo de ellos en la pantalla. Esa escena vergonzosa, cada movimiento. Cada palabra ya estaba grabada por mis cámaras ocultas y guardada de forma segura en mi dispositivo. El examen de admisión a la universidad llegó a tiempo. Toda nuestra familia levantó una pancarta con la palabra Victoria en la línea de salida para animar a Lucas. A pesar de las tensiones subyacentes entre los adultos, opté por mantener la frágil ilusión de armonía solo para que mi hijo pudiera sentir un poco de calor de hogar antes de entrar a la sala de exámenes. Después de todo, la burbuja estaba a punto de estallar. Durante los exámenes, Lucas estaba en plena forma. Regresaba con una sonrisa radiante después de cada sesión. Al sonar la campana final, salía junto a Clara, la hija de Estella. La alegría brillaba en sus ojos y bailaba en sus cejas. Estas dos. Quien había dominado los primeros puestos durante mucho tiempo en su año. Ahora se alzaba como un puesto de álamos gemelos. Juvenil. Y lleno de vitalidad. Por fin. Llegó el día de los resultados. La escuela había organizado una sesión colectiva de revisión de calificaciones para la generación que se graduaba. Como era de esperar, Lucas y Clara se llevaron los dos primeros puestos sin suspenso. Ambos obtuvieron puntuaciones muy por encima del límite histórico de admisión por muertes en Harvard. Estella sonreía de orgullo y les daba palmaditas en los hombros. Mientras los estudiantes de los alrededores, tras sus vítores iniciales, se sumían en un profundo arrepentimiento, se rumoreaba que Lucas se iba al extranjero. Lucas, ¿de verdad no te quedas en China? Los ojos de Clara se llenaron de reticencia. Por una vez. El rival de toda la vida vio la misma emoción reflejada en la mirada del otro. Eran compañeros de clase. Amigos íntimos y Clara era la chica que Lucas había querido en secreto durante años, pero nunca se había atrevido a confesárselo. Aunque sus compañeros lo envidiaban, Lucas parecía desconsolado. Se volvió hacia mí. Su voz era suave e insegura. Dijo, mamá. Quiero quedarme. Aquí. Él tenía familia. Él la tenía. Hijo. Las puntuaciones están fuera. Es hora de irte con tu padre. Ethan apareció con guardaespaldas. Su mirada se volvió gélida al encontrarse con la mía. Vivian. No olvides nuestro trato. Detrás de él. Serena la siguió. Sus tacones resonaban con fuerza en el suelo. Sus dedos jugueteaban distraídamente con el collar de perlas que llevaba al cuello. Un regalo del Día de la Madre que Ethan me ofreció una vez en una fingida muestra de bondad. El cual rechazó con frialdad. Ahora adornaba su garganta. Los guardaespaldas estaban a ambos lados, proyectando largas sombras sobre el pasillo.
Ethan Néstor reflexionó sobre la arrogancia de quien creía haber ganado, tratándonos a mi hijo y a mí como presas acorraladas en la tabla de cortar. Serena, con la mirada baja, mantuvo y ocultó la sonrisa que se dibujaba en sus labios. Era la misma que vi en mi vida pasada. Momentos antes de mi muerte. Ella saludó tímidamente. Lucas. Ven aquí. He empacado tantas cosas para tu viaje al extranjero. Su postura reflejaba seguridad. Como si ya hubieran cantado la victoria. Miré los alcanforeros meciéndose en el campo de la escuela. La luz del sol se filtraba entre las hojas, arrojando destellos de oro en el marcador. Esto ya pasó. Envuelto en el disfraz del amor paternal. Por fin había llegado al acto final. Mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Ethan. Quizás deberíamos hablar primero de cómo falsificaste la firma del guardián para poseer el Etoile. Antes me contuve para que Lucas se concentrara en el examen. Ahora, era mi turno de ajustar cuentas. Vivian. ¿Qué tonterías dices? Soy el padre biológico de Lucas. ¿Cómo puedes hablar de falsificación? Esperaba esta negación. Con calma saqué los papeles del divorcio de hace 10 años. Cuando nos abandonaste a Lucas y a mí. Renunciaste voluntariamente a la custodia y la tutela. Todo está en blanco y negro. Tu huella roja aquí mismo. Antes de que pudiera discutir, le mostré el libro de registro civil. Mi nombre figuraba claramente como el principal. Y Lucas estaba registrado oficialmente bajo mi nombre con el sello rojo brillante de la policía. En cuanto a que te hicieras pasar por mí para procesar su baja. Puse un vídeo en mi teléfono. La pantalla mostraba a Ethan sonriendo con insinceridad en la oficina del director. Cada segundo de eso está grabado. ¿Quiere revisarlo en detalle? Señor Ethan. ¿Director ejecutivo? Los espectadores quedaron boquiabiertos. ¿Qué clase de padre abandona a su esposa e hijo solo para aparecer años después? Disfrazado de falsa preocupación paternal. ¿Intentando dictar el futuro del chico? Los estudiantes que antes se burlaban de Lucas por ser rico ahora lo miraban con silenciosa compasión. Solo entonces se dieron cuenta de que cada broma había sido sal en una herida invisible. El rostro de Ethan se tornó de hierro. No esperaba que hiciera público el pasado. Apretó el puño de su traje a medida, conteniendo la ira. Luego intentó un tono más suave. Vivian, ¿podemos hablar de esto en privado? No hay necesidad de hablar de asuntos familiares delante de sus compañeros. Te destrozó la cabeza cuando nos dejaste hace 10 años. Tiré los papeles del divorcio en el banco del pasillo. ¿Ahora quieres hacer de padre amoroso? Demasiado tarde. Lucas no se irá al extranjero contigo. Y yo, desde luego, no me reconciliaré. Su hogar está aquí, con quienes de verdad lo quieren. ¿Y tú? Vi la fría furia en sus ojos con el signo menos. Cada palabra clara como el cristal. Será mejor que te largues antes de que deje de portarme bien. La expresión de Ethan se ensombreció al instante. Con un gesto brusco de la mano, más de una docena de guardaespaldas con trajes negros bajaron del coche. Vivian, te lo diré por última vez. Ven a casa conmigo. Antes de que pudiera terminar, los guardaespaldas ya se habían desplegado en abanico. Avanzando con intimidación. Uno de ellos ladró con voz grave, advirtiendo a la multitud. Este es un asunto privado de la familia Geu. Si alguien interfiere, no nos culpe por lo que suceda después. Todos sabían que Ethan era ahora una de las figuras más influyentes de la ciudad. El nuevo edificio de ciencias del campus aún ostentaba su nombre en una placa como benefactor. Profesores y personal intercambiaron miradas distendidas. Nadie se atrevía a oponernos y contra él en ese momento. Pero algunos estudiantes, furiosos e indignados, apretaron los puños. Un chico agarró una escoba, listo para cargar. ¿Qué clase de hombre acosa a una mujer y a un niño? Alguien intentó llamar a la policía a escondidas, pero uno de los guardias le arrebató el teléfono y lo estrelló contra el suelo. Ese simple acto enfureció a la multitud. Se desató el caos a empujones. Pero estos adolescentes no eran rival para guardaespaldas entrenados.
Justo cuando un chico estaba a punto de ser derribado con fuerza, Estella se abalanzó y lo protegió con su cuerpo. Gritos de pánico resonaron en el aire. Entonces Serena intervino con su voz melosa, fingiendo preocupación. Hermana, ¿por qué eres tan ingenua en un momento como este? ¿No sería mejor irte al extranjero con tu marido y disfrutar de la buena vida? ¿Qué sentido tiene todo este drama? ¿Todavía recuerdas a Ses, tu hermana? Se oyó un grito furioso. Era Mabel. Irrumpiendo con un grupo de vecinos blandiendo escobas como armas. Antes de que Serena pudiera reaccionar, una fuerte bofetada le azotó la mejilla. Dejó una marca roja y furiosa en su piel pálida. Serena se agarró la cara y gritó. ¿Estás loca? ¿Me pegaste? Claro que te pegué. Rugió Mabel. Todos te vimos crecer en este callejón. Comiendo comida de todas las casas de la cuadra. Mira a este zorro destrozahogares. Seduciendo a sus propios hermanos Minus y Minuslab y destruyendo a la familia de su hermana. Mientras Mabel reprendía, una lluvia de fotografías cayó del aire como hojas caídas. Cada foto mostraba a Serena acurrucada íntimamente en los brazos de Ethan. Sus poses eran descaradas y desgarradoras. Estas eran las mismas imágenes que solían desgarrarme el corazón en la oscuridad de la noche. Cuando Serena me los envió uno por uno. Atormentándome con su cruel intimidad. Todos tus preciados regalos. Dije. Cruzando las fotos caídas hacia Serena. Ya que te encanta compartirlas. Echemos un vistazo a toda la escuela. Serena Keldon ni siquiera entendía lo que decía. Estaba revolviéndose en el suelo. Intentando frenéticamente arrebatarles las fotos condenatorias a los horrorizados estudiantes. Las había recopilado Mabel, la investigadora privada jubilada que vivía al final del callejón y tenía un don para atrapar a los tramposos. Ahora estaba sentada en los escalones. Un cigarrillo colgando de sus labios. Me dio un pulgar hacia arriba como si acabara de cerrar un caso. Le habían dado uno esa noche. Desesperada. Mabel se dio una palmada en el muslo y maldijo indignada. Increíble. Después de todo lo que hiciste por esa chica, criándola. Alimentarla, se da la vuelta y te roba el marido. Eso es simplemente vil. Me agarró la muñeca con fuerza y me prometió, no te preocupes, cariño. Se asegurarán de que se haga justicia. Mientras los gritos se intensificaban, Mabel y los vecinos formaron un muro humano frente a los estudiantes. Al frente de ellos estaba una adolescente desaliñada, con el pelo rubio decolorado, la reina de las calles del barrio. Incluso los matones que me acosaban tuvieron que llamar a su jefe. Había estado sin hogar. Y solo le di unos tazones de fideos picantes para llenarla. Desde entonces se ha convertido en mi escudo. No solo los matones dejaron de molestar mi puesto de comida. Además, quienes antes me extorsionaban ahora me evitan por completo. Si alguien se atreve a tocar a mi hermana o a su hijo hoy, luchará contra ellos hasta la muerte. Escupió el cigarrillo al pavimento. Su pala de hierro golpeó el suelo con fuerza. Sí. Luchemos. La gente de este barrio no es fácil de manipular. ¿Con quién te crees que te estás metiendo? Con Vivian. Debes estar ciego para caer en las garras de una serpiente como él. Criaste a esa hermanita durante más de una década. ¿Y te paga robándote a tu marido mientras te matas vendiendo comida callejera en Internet? Deberíamos habernos quedado en el puesto de comida y desesperarnos de esta humillación. La multitud rugió de furia. Alguien arrojó verduras podridas a los pies de Ethan. Otros me llevaron detrás de ellos, protegiéndolo. Protegiéndome del caos. Esas palabras, aunque sonaban a acusaciones, me llenó el corazón de calidez. Resultó que en esta fría ciudad de acero y hormigón, la luz más cálida siempre había brillado en los callejones llenos de humo del viejo barrio. En aquel entonces, cuando mi familia tocó fondo y nos vimos obligados a vivir en una chabola ruinosa. Fueron los vecinos quienes nos mantuvieron a flote. Una familia trajo verduras. Otra echó una mano. Sin ellas, nunca habría podido mantener unida a la familia como mujer sola. Ethan.
finalmente perdiendo los estribos. Se quebró. Agárralos. Los quiero vivos. El enfrentamiento se convirtió rápidamente en caos. Aunque los vecinos se defendieron con escobas y palas, no pudieron hacer frente a los guardaespaldas entrenados. Justo cuando la situación se desmoronaba, una voz cortó el ruido como una cuchilla en F. Ethan se giró. Irritado. Entonces se quedó paralizado como si alguien le hubiera agarrado la garganta. Un hombre elegantemente vestido estaba de pie no muy lejos, flanqueado por otros 2 hombres trajeados. Su presencia irradiaba una autoridad silenciosa. ¡Qué impresionante! Señor Ethan. Actuando como un jefe de la mafia en las calles. El hombre del medio dijo con frialdad. Su tono era tranquilo, pero ejercía una presión inconfundible. Ethan S. Fourid empezó a sudar frío. Instintivamente bajó la cabeza y les indicó a sus hombres que retrocedieran. Tío Richard. Incluso después de 10 años. Lo reconocí al instante. Richard había sido el ayudante de mayor confianza de mi padre. Ahora. Mientras avanzaba entre la multitud. Sus sienes estaban cubiertas de gris, pero su mirada seguía siendo aguda. Sabía que la situación había cambiado a mi favor. Miró a Lucas con un orgullo silencioso. Luego se volvió hacia mí con genuina calidez. Vivian. Lo has criado bien. Pero cuando su mirada se posó en Ethan, bajó un poco la voz. Ethan, estoy muy decepcionado de ti. Ethan S. La postura se desplomó. Su espalda se encorvó como una marioneta con los hilos cortados. Su cabeza se inclinó tanto que pareció desaparecer en sí mismo. El desafío y la bravuconería habían desaparecido, reemplazados por el temblor silencioso de sus manos apretadas. A su lado, Serena le agarró el brazo, haciendo pucheros. Hermano Minus y Minus Lab. ¿Quién es este tipo? Dile quién está al mando y a Chan. La chica apenas salió de la escuela. Pensó que la disposición de Ethan S. a confrontar a su exjefe significaba que ejercía un poder real. No tenía ni idea de que el hombre al que llamaba hermano Minus y Minus Lab ahora se estaba sometiendo a alguien mucho más allá de su alcance, tanto que incluso sus orejas se sonrojaron de culpa. Richard miró a Serena. Su expresión era difícil de interpretar. Tras un largo silencio, suspiró. Un sonido cargado de decepción. Totalmente incorregible. Entonces el hombre con gafas a su lado dio un paso al frente. Dirigiéndose a mí con solemne seriedad, señorita Vivian. Su padre dejó un testamento para que se leyera el día en que su hijo Lucas cumpliera 18 años. Por favor, acompáñenos al lugar designado para la lectura. Hizo un gesto cortés. Lucas me miró. Atónito. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza que su abuelo hubiera dejado un testamento que lo involucrara. Le puse una mano tranquilizadora en el hombro. Bajo mis dedos. Sentí la tensión en su cuerpo. Vamos. Dije con dulzura, te es el regalo de tu abuelo por tu mayoría de edad. Nos subimos al coche del tío Richard. Mientras Ethan y Serena los seguían. Hoscos y apagados. En un salón de recepciones escondido en una finca privada. Mi madre ya estaba sentada. Su postura era serena y digna. Una vez que todos estuvieron acomodados, un abogado elegantemente vestido sacó una carpeta desgastada de un maletín de cuero. Ahora procederemos a la lectura del testamento del señor Charles. El abogado levantó un sobresellado con lacre rojo. Lo giró lentamente para que todos lo vieran antes de abrirlo con cuidado con un abrecartas de plata. Sacó el viejo pergamino y suspiró. Yo, Carlos, por Carlos. Por la presente transfiero los derechos de supervisión del Fondo Offshore del Oeste al tutor legal de mi nieto el día que cumpla 18 años. Luego deslizó un documento grabado en oro sobre la mesa hacia mí. Señorita Vivian. El abuelo del señor Lucas estableció un fideicomiso extraterritorial por un total de $1.000 millones. Según los términos del testamento, usted actuará como fideicomisario hasta que su hijo cumpla 30 años. Cuando mis dedos tocaron el sello en relieve, oí a Serena jadear detrás de mí.
Ethan se puso de pie de un salto. Su silla chirrió al caer al suelo, pero la mirada gélida de Richard lo congeló. Y lentamente se dejó caer. Todo estaba claro ahora. La repentina reaparición de Ethan, su reaparición de afuera, soy. Su súplica de reconciliación nunca se había tratado de amor. Quería controlar a Lucas. Y a través de él. Acceso al fondo fiduciario. Nos había abandonado en el extranjero. Nos dejó a nuestra suerte. Mientras planeaba mantener la verdad para siempre fuera de nuestro alcance. Ahora estaba desplomado en su silla. Corbata torcida. Cara pálida como un payaso despojado de su disfraz. Sus dedos temblaban en el reposabrazos. Mientras las últimas palabras del testamento resonaban en el silencio, Serena se levantó de un salto. ¿Y yo qué? Yo también soy su hija. ¿Por qué no está mi nombre en el testamento? ¿Por qué no tengo derecho al fondo? Tomó un vaso de la mesa y lo arrojó contra la pared. El estruendo del cristal al romperse fue seguido por sus sollozos. Yo también soy su hija. Ya estoy. Suficiente. Mi madre golpeó la mesa con la mano. Su voz, con la autoridad de una antigua matriarca, resonaba. Serena. El nombre Serena era una bendición de la familia Lucas. Creciste con todas las comodidades. Mientras tu hermana vendía comida callejera solo para pagarte la educación, no podía permitirse ni un solo huevo. Durante más de una década, la familia Lucas te apoyó. Te ayudó a pagar tus estudios universitarios. ¿Te ayudó a conseguir trabajo y así nos lo pagas? Señaló a Ethan con el dedo. Conspiraste con un forastero para destruirnos. Planeaste enviar a mi hija y a mi nieto al extranjero a su muerte. En el silencio que siguió, empezó a sonar una grabación. La voz aguda de Serena resonó por el altavoz. Hermano menos y ley menos. ¿Por qué no se han ido aún Vivian y ese mocoso? Me estoy impacientando. La voz de Ethan siguió. Lleno de crueldad. ¿Qué prisa hay? El pez ya está en el anzuelo. En cuanto aterrice. Confiscarán sus pasaportes y dinero. Estarán atrapados allí para siempre. Y cuando eso suceda, todo el dinero será nuestro. Los sonidos que siguieron fueron demasiado repugnantes para los oídos de un niño. Su madre le tapó los oídos a Lucas y lo envió con el equipo de seguridad. Estas grabaciones fueron el resultado de décadas de vigilancia por parte de los investigadores privados de Mabel. Incluso después de todos estos años, incluso después de haber renacido, escucharlas me dio escalofríos. Ethan se puso de pie de un salto. Esto es falso. Me sedujo. Fue idea de Serena. Vivian. Siempre has tenido un corazón bondadoso. Por favor. Créeme. Intentó abalanzarse sobre mí. Los dos guardias lo obligaron a volver a su asiento. Al verse traicionada, Serena dejó de fingir. Maldito cabrón. No te atrevas a culparme de esto. Fuiste tú quien me encontró en cuanto regresaste. Prometiste ayudarme a recuperar lo que me pertenece por derecho. Sin duda. A continuación se muestra la traducción literaria al inglés de baja calidad del extracto de la novela china proporcionada. Cuidadosamente adaptada al tono narrativo, la dinámica de los personajes y la continuidad de la historia. Serena ya había perdido la cabeza por completo. Se giró hacia su madre. Gritaba histéricamente. En su hija también. ¿Por qué siempre me trataron diferente? ¿Por qué Vivian vivió en una villa y asistió a una escuela privada? Mientras que yo llevaba su mano menos yo menos plumones y fui a una escuela pública normal. ¿Por qué ni siquiera hay un signo de puntuación para mí en el testamento?, exclamó su madre con voz temblorosa de furia. Ya basta. Mocoso desagradecido. Ni siquiera eres de la familia Lucas. Cuando estabas en Belf, la familia Lucas se declaró en quiebra. Fue Vivian quien vendió todas sus joyas para que pudiera seguir estudiando. ¿Y ahora nos acusas de maltratarte? Piénsalo de nuevo. Dime. ¿En qué te ha fallado la familia Lucas? Pero Serena seguía obsesionada con sus delirios. Le escupió veneno a mi madre.
Sus palabras son crueles y hirientes. Vieja testaruda. No quieres aceptar la verdad de que tu marido te engañó. Tengo pruebas. Tiró al suelo con gran dramatismo el informe de la prueba de paternidad. El resultado mostró un 99,99% de probabilidad de que Serena fuera la hija biológica de Charles. Mi madre solo pudo negar con la cabeza. Resignada a su locura. Ese informe es falso. Charles no es tu padre. El tío Richard se levantó de repente. Su expresión era sombría. Se giró hacia mi madre. El remordimiento le nublaba la mirada. Señora Lucas. Bob Ben, lo siento. Ya no puedo guardar este secreto. No puedo cumplir el último deseo del señor Lucas. Mientras la sala se sumía en un silencio atónito, arrojó otro documento sobre la mesa frente a Serena. Momentos después. Serena miraba fijamente el informe. Mina salvaje a un lado y temblando. No. No, esto no es real. ¿Quién demonios es? Ni siquiera conozco a este hombre. Soy la hija de Charles. Tío Richard. Con el rostro desencajado por la decepción, reveló la verdad a todos. Serena era la hija ilegítima de Charles. Era hija de su hermano de sangre. En sus primeros días en el puerto, Charles había fundado su negocio junto con un hermano de sangre, quien posteriormente enfermó gravemente. En su lecho de muerte el hombre confesó entre lágrimas que en su juventud había tenido una hija con una aldeana por un descuido de alcohol. La mujer se había vuelto a casar hacía tiempo, abandonando a la niña, que quedó abandonado a su cuidado por sus parientes en el campo, sin nadie más a quien recurrir. El moribundo aferró la mano de Charles y le suplicó. Como hermano. Para acoger al niño. Por lealtad y compasión fraternal. Charles estuvo de acuerdo. Él y mi madre decidieron criar a Serena como si fuera suya. Juraron no revelar jamás sus verdaderos orígenes para proteger su dignidad. Incluso cuando Serena la insultaba, mi madre se aferró a esa promesa. No dijo ni una palabra. Serena se negó a aceptar la verdad. Temblando violentamente se aferró al informe falsificado. Gritando. Esto es real. Yuri me está mintiendo. El tío Richard la mató fríamente. ¿Ese informe que tienes en la mano? Es falso. Piénsalo. Serena, ¿quién te lo dio? Se quedó paralizada. Entonces su mirada se dirigió a Ethan. Su dedo le señaló la cara. Temblando de rabia. Tú. Eras tú. Me diste ese informe falso. Gritó. Recordando de repente el día. Hace 3 meses. Cuando Ethan le metió el sobre en el bolso en la cafetería. Con esa sonrisa de suficiencia. Me dijiste que la familia Lucas me debía. Dijiste que yo era el heredero legítimo. Me lo prometiste si te ayudaba a conseguir la tutela legal. Me ayudarías a recuperar todo lo que debería haber sido mío. Se tambaleó hacia atrás. Su voz se quebró. Me pediste que convenciera a Vivian de que se volviera a casar contigo. Me pediste que cambiara la medicación de su madre. Dijiste que querías que muriera sin problemas. Sin dejar rastro. Me usaste. El tío Richard la miró con asco. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Mira en qué te has convertido. Una serpiente que llevamos a casa. Serena se desplomó de rodillas. Agarrándose la pierna, gimió. Por favor. Por favor. Me engañaron. Fue Ethan. No lo sabía. Por favor. Perdóname. Pero el tío Richard no se inmutó. De una patada rápida, la arrojó a un lado. Los guardias de seguridad del café ya estaban esperando. La sacaron a rastras de la habitación. Ahora era el momento de lidiar con Ethan. La mirada del tío Richard se volvió aún más fría al posarse en él. Mi madre y yo miramos fijamente al hombre que había orquestado nuestra caída, al hombre que nos arruinó para siempre. Incluso ahora, Ethan intentó culpar completamente a Serena.
Afirmó que solo estaba tentado. Confundido. Seducido por la oportunidad. Pero cuando el tío Richard sacó un expediente tras otro de pruebas incriminatorias y las puso sobre la mesa, Ethan se vio acorralado. ¿Recuerdas cómo te veías cuando te salvé hace 10 años? Ethan, preguntó el tío Richard con voz cortante. Ethan no dijo nada. Hace 10 años. Cuando murió nuestro padre y el imperio Lucas se derrumbó. Ethan nos había abandonado. El niño que mi padre adoptó de un orfanato. El niño con el que creció solíamos escalar el puerto de uvas en la vieja villa. Bebía a sorbos el té del pozo del dragón en el estudio de mi padre. Éramos la viva imagen de los novios de la infancia. Mi padre le había enseñado negocios desde cero. Lo trató como si fuera suyo. Pero al final, el niño que crió como sucesor se convirtió en nuestro verdugo. Nuestro amor era el orgullo de ambas familias. Pero tras la caída de la familia Lucas, tras la muerte de mi padre, todo cambió. Cuando Ethan pasó de viajar en yates privados a forcejear en el metro abarrotado. Cuando sus trajes a medida fueron reemplazados por uniformes de supermercado, ella entró en pánico. Es fácil acostumbrarse al lujo. Pero es casi imposible volver a la miseria. Intentó emprender un negocio. Pero los socios que solían brindar por él ya ni siquiera le estrechaban la mano. En cuestión de meses sociales. Gastó hasta el último centavo. Con las facturas de servicios públicos acumulándose, este hombre que antes comía filetes en restaurantes Michelin ahora repartía currículums atractivos en las bolsas de trabajo. Finalmente consiguió un trabajo en una obra de construcción con un contratista sospechoso. No pudo soportarlo. Así que huyó. Intentó huir al extranjero. Esperaba empezar de nuevo. Pero lo estafaron. Lo despojaron de todo. Incluso su pasaporte fue arrojado a una cuneta sucia. Y aún así, el destino le sonrió. Tocó fondo. Se encontró con el tío Richard. Hace años. Cuando la familia Lucas se desmoronaba, su padre había enviado al tío Richard al extranjero para preservar el fideicomiso familiar en el extranjero y para mantener viva la chispa de un futuro regreso. Fue el tío Richard quien liberó a Ethan de los traficantes de personas. Ethan ocultó su traición, mintió sobre su abandono y fingió ser un hombre que había luchado por sobrevivir para mantener a su familia. Tío Richard. Movido por su cola. Lo tomó bajo su protección y luchó codo a codo con él para construir un nuevo mundo. Así fue como Ethan se ganó su favor. Y durante ese tiempo descubrió la existencia del fondo fiduciario offshore de Lucas. Debido a restricciones legales. El tío Richard Caldent volvía a casa a menudo. Así que Ethan regresaba todos los años. Informaba que Vivian y su madre estaban bien. Repitiendo la misma mentira una y otra vez para mantener ciego al tío Richard. Entonces, 10 años después, regresó con un perfil bajo el pretexto de expandir los bienes de la familia Lucas a nivel nacional. Afirmaba ser el representante de Richard. Rápidamente saltó a la fama en Yondan como un magnate misterioso. Se rumorea que regresó con una fortuna oculta para revitalizar su ciudad natal. Pero su verdadero objetivo era recuperarme para poder obtener el control legal del fondo fiduciario Lucas. Una vez libre de la supervisión de Richard. La incompetencia de Ethan se hizo patente. En tan solo un año, sus inversiones se desplomaron una tras otra debido a decisiones imprudentes. Desesperado. Intentó desviar el fondo fiduciario para cubrir sus pérdidas. Pero esta vez, su plan fracasó. Incluso bajo las narices de Richard. Mai Chidi cometió un robo. Malversó fondos del proyecto. Infló los costos para obtener ganancias. E incluso vendió activos de empresas en el extranjero a precios sospechosamente bajos. Dado que una vez fue el hijo menor de la familia Lucas, el tío Richard hacía tiempo que ignoraba las fechorías de Ethan. Pero oye. La verdad lo destrozó todo. El hombre al que una vez consideró la última esperanza de la familia Lucas, lo había engañado durante 10 años y casi aniquilado el linaje de su benefactor. Había decidido que ya no dejaría en libertad a esa escoria desagradecida. A sus ojos, la ingratitud era el mayor defecto humano. No podía tolerarla.
Cuando Ethan vio que el tío Richard estaba decidido a mandarlo a prisión, se desplomó de rodillas frente a mí, presa del pánico. Vivian. Por Lucas. Por favor, pídele clemencia. Lo juro. No tocaré ni un centavo más del dinero de la familia Lucas. Déjame ser su chofer. Un sirviente hasta limpiarte los zapatos de rodillas si es necesario. Piensa en Lucas, cómo va a mantener la cabeza en alto con su padre biológico en la cárcel. Incluso ahora. Intentaba manipularme con sentimentalismo. Hace 10 años. Cuando nos abandonaste tan cruelmente. ¿Pensaste en tu hijo? Cuando envías gente a matarnos, nos haces mayores. ¿Recordaste que eres padre? Y ahora quieres usar la paternidad como arma para generar compasión. Eso es ridículo. Me invadió la furia. Levanté el pie y le di una patada en la cara. Cayó a un lado y quedó deshonrado justo cuando la puerta se abrió con un clic. Resultó que el hijo al que habíamos enviado antes había estado escuchando afuera todo el tiempo. No eres mi padre. La voz de Lucas temblaba de furia. Mi familia es mi madre. Mi abuela. Y los profesores y compañeros que se preocupan por mí. No necesito un padre como tú. Se giró hacia mí. Ojos claros y decididos. Mamá. Que la policía debería detener a la gente y castigarla por ley. Eso decía nuestro maestro. Lo abracé. Tratando de contener las lágrimas. Sus pequeños hombros temblorosos me dijeron todo lo que sabía, más de lo que creía. Y era más fuerte de lo que jamás imaginé. Ethan intentó protestar de nuevo. Pero los guardias de seguridad lo sacaron a rastras. Sus llantos y súplicas, Lucas. Perdona a papá. Resonaron por el pasillo antes de desvanecerse en el silencio. El tío Richard me dio una palmadita firme en el hombro. Fue culpa mía haber confiado demasiado en ese cabrón. Si tu madre no me hubiera contactado esta vez. Podría quedarme en el extranjero. Sin saber en qué infierno vivías. Ese monstruo me habría engañado el resto de mi vida. Prometió solemnemente que Ethan y Serena recibirían el castigo que merecían y que, de hoy en adelante, nadie volvería a interferir en mi vida. Aferrándose a la voluntad de mi padre. Las lágrimas me corrían por la cara a borbotones. Mi madre se acercó lentamente apoyada en su bastón. Y me abrazó con ternura. Su palma me alivió la espalda. Las deudas de nuestra vida pasada por fin están saldadas. De ahora en adelante. Vivamos en paz. Tu padre ya puede estar tranquilo. Cuidándonos. Me sequé las lágrimas y asentí con fuerza. En mi vida pasada. Después de irme del país, mi madre cayó en las garras de Ethan y Serena. La dejaron morir de hambre. Le negaron ropa de abrigo. E incluso manipularon sus medicamentos para acelerar su declive. Cuando descubrió su plan para enviar a su hija y a su nieto al extranjero para que murieran. Intentó pedir ayuda a gritos, solo para darse cuenta de que ya la habían encerrado en su propia casa. Con el tiempo descubrió que Ethan contactaba regularmente con alguien del protegido de mayor confianza de mi padre. Lo arriesgó todo para conseguir ese número que le ahorraba la vida. Y justo cuando lo marcó, Ethan la empujó escaleras abajo. Perdió incluso muerta cuando falsificaron un informe médico y la llevaron de urgencia al crematorio. En sus últimos momentos. Un momento de desconsuelo. Reunió todas sus fuerzas y rogó al cielo que le diera una última oportunidad para salvar a su hija. Y el cielo respondió. Ella renació. Lo primero que hizo fue llamar a ese número que llevaba grabado en la memoria. Todas las matrículas coincidían. Alguien entre la multitud exclamó. En el momento en que me vio rechazar el intento de reconciliación de Ethan, lo supo bien. Su hija había regresado. Cargando con todo el odio de una vida anterior. Una noche intenté convencerla de que escapara conmigo en silencio. Pero ella me agarró la mano y dijo, hijo. La familia Lucas nunca fue de las que huyen. Entonces me contó todo su plan. Esa noche lloré al abrazar a mi madre, viva y completa en esta vida. Fue entonces cuando comprendí de verdad que los padres pasan toda su vida conspirando para proteger a sus hijos.
Finalmente se anunció la sentencia de Ethan. Fue condenado por intento de asesinato y delitos financieros, incluyendo malversación internacional de fondos. Cumpliría 13 años en nuestro país antes de ser extraditado al extranjero para cumplir su condena. Su futuro solo le deparaba muros de prisión interminables. Nunca volvería a acercarse a nosotros. En cuanto a Serena, estalló al oír su propia sentencia. Cuando la llevaron a rastras a un centro psiquiátrico, seguía gritando. La familia Lucas me hizo daño. Lo que ella no sabía era que las instalaciones pertenecían al tío Richard. Hay una. Se enfrentaría a un castigo más oscuro que cualquier prisión. Por el resto de su vida. Se pudriría en ese abismo sin salida. La brisa de septiembre traía la dulce fragancia de los manto. Me quedé en la entrada de Harvard. Empujando la silla de ruedas de mi madre. Observando a Lucas caminar de la mano con la chica que le gustaba. Mi madre me dio una palmadita suave en la mano. ¿Ves? Lo logramos. Sí. Lo logramos. La sangre y las lágrimas de nuestra vida pasada finalmente se habían cristalizado en la armadura que nos protegía en esta. Vimos a los niños entrar a la escuela de sus sueños. Entrando a un futuro lleno de esperanza. El fin.